Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice así palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? Estaba arruinado. Una pregunta que surge inmediatamente en este momento es: ¿sabes cómo está tu altar? ¿Te has puesto a pensar, mi hermano, cómo está tu altar en este momento? En los tiempos del profeta Elías, el altar del pueblo de Dios estaba arruinado. Todos sabemos lo que es una ruina. Cuando ha pasado algo destructivo, algún fenómeno natural, algún terremoto, generalmente en la tierra quedan ruinas. Después de una guerra, después de un huracán, solamente se ven las ruinas. La religión del pueblo hebreo estaba centrada en el altar. Era un altar material construido para encontrarse con Dios, porque altar significa lugar de encuentro. Nosotros heredamos eso del pueblo hebreo. Por esto es que en nuestros templos hay un altar o un lugar especial que nosotros llamamos altar, y estamos relacionados con llamamientos al altar. Decir: hermanos, pasen al altar, acérquense al altar. Esto es una herencia que tiene que ver precisamente con un lugar físico. Fue algo muy importante para el pueblo hebreo, pues era ahí, en el altar, donde se ofrecían los sacrificios y las ofrendas del pueblo. Dios mandaba edificar altares, de tal manera que fue una práctica desde el principio. Caín y Abel edificaron altares para ofrecer ofrenda a Dios. Noé, Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, Elías, y la lista continúa de hombres, de líderes, de patriarcas que edificaron altares, porque era necesario tener un lugar donde se pudieran encontrar con su Dios. Por lo tanto, un altar era un lugar muy sagrado, un lugar de un gran respeto, de un gran temor, un lugar donde predominaba la sinceridad, un lugar de limpieza, de pureza. Era un lugar de confesión, era un lugar de perdón. Por esta razón, luego se empezaron a construir templos, precisamente para proteger el altar. Lo que antes podía estar a la intemperie, después era un lugar protegido por un templo. Y así empezó a desarrollarse esta práctica hasta nuestros días. De tal manera que si a alguien escucha decir: acérquese al altar, no se va a salir, porque sabe que altar es un lugar donde, entre otras cosas, va a expresar sinceridad a Dios. Viene Jesús y su ministerio lo desarrolla en un tiempo en que la práctica del altar está vigente, y él empieza a tomar esa figura, lo conocido, lo físico, lo visible, para hablar de un lugar espiritual. Es así como Jesús empieza a hablar al mismo pueblo, y ahora nosotros, a través de su palabra, para pasar de lo físico a lo espiritual. Ahora la iglesia, en un conocimiento diferente
del altar, expresa la seguridad del altar, y sin menospreciar los lugares protegidos por un templo, sabe que hay un verdadero lugar donde el Hijo de Dios tiene un encuentro con su Dios. Y yo me acuerdo que la iglesia cantaba: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte, para alabarte con todo el corazón. Y es que Jesús viene a enseñar y basa su enseñanza desde lo conocido para introducir lo desconocido, de lo físico a lo espiritual. Y entonces Jesús empieza a enseñar, viendo lo físico, viendo lo conocido, y dice: si traes tu ofrenda al altar, que ahí te acuerdas que hay un problema en ti, dice el Señor, es un momento no solamente de reflexión, sino que tomes una acción inmediata para que tu altar, no el físico, no el del templo donde te congregas, para que tu altar empiece a arreglarse, o para que empieces a arreglar tu altar, porque ahí te encuentras con Dios. Si usted, mi hermano, mi hermana, sabe que va a tener un encuentro muy importante en un lugar determinado, vamos a decir que en su casa va a llegar una persona muy importante, sea un político, sea cualquier persona, yo creo que desde muy temprano empezaría a revisar la sala, agarraría la escoba por lo menos una vez en su vida y empezaría a sacar la basura, empezaría a arreglar el lugar, porque ahí se va a dar un encuentro con una persona, con un pecador. Pienso que si eso hacemos en el aspecto físico y viendo nuestra relación, nuestro encuentro con alguna persona, ¿qué haríamos si al estar en el altar de Dios, que está aquí dentro, que está en este templo, precisamente este templo, al igual que los templos desde la antigüedad hasta hoy, así como aquellos estaban para proteger el altar, este templo está para proteger el altar de Dios. De tal manera que cuando te acercas a este altar y vas a tener un encuentro con Dios, dice el Señor, llevas tu ofrenda. No necesariamente una ofrenda de moneda. Llevas ese reconocimiento a tu Dios. Llevas una ofrenda superior a todos los valores físicos y materiales. Y te acuerdas, antes que cualquier cosa, tengo que arreglar este altar. Tienes que ver en qué condiciones se encuentra tu altar, si necesita arreglo, si está en ruinas. De tal manera que entonces el encuentro, la comunicación con Dios, te resulte edificante, te resulte como un encuentro realmente valioso. Yo creo que la palabra de Dios hoy nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Con quién me encuentro hoy? Cuando quiero ofrecer algo, cuando algo representa un sacrificio que doy a Dios, voy a mi altar. Cuando voy a orar, cuando voy a ofrecer algo. Elías estaba defendiendo un reto. El pueblo de Dios se había olvidado de su Dios, de Jehová, del Dios omnipotente. Y ahora han surgido muchos profetas que han retirado al pueblo de creer en la grandeza de Dios. Ahora son los Baales, aquellos adoradores de dioses diferentes, y que ellos sinceramente creían en el poder de Baal. Llega el momento, como en todo momento de crisis, aparecen los profetas. Los profetas no aparecen
solamente porque debe haber ministerios proféticos. Los profetas aparecen porque hay una crisis espiritual, y es Elías, el profeta de Dios, el que llevará al pueblo a una reflexión para que ellos se den cuenta que el altar de Dios está arruinado. Y es en los tiempos de Elías que el altar de Dios ya no era una prioridad. Había hipocresía, había maldad, había autoengaño, había falsedad, había toda clase de ofensas al Dios Todopoderoso. Y Elías ve todo aquello, empieza a profetizar, se llena de indignación, se llena de ira, se llena de violencia, y empieza un gran reto para que el pueblo decida a quién van a servir. Si a esos dioses falsos que han arruinado la tierra, que han arruinado el pueblo de Dios, o van a servir al Dios verdadero. Yo creo que así como en el tiempo del profeta Elías, Dios sigue viendo en todas partes del mundo sus altares arruinados. Altares que están en ruinas porque durante mucho tiempo no se ha adorado, no se ha alabado a Dios. Altares sin ser usados. Y yo creo que en este momento nosotros podemos ver si el altar de adoración a Dios, que está protegido por este templo físico, es una prioridad en mi vida como hijo de Dios. La situación que Elías ve lo lleva a una queja. Elías ha desafiado a los profetas de Baal. Ha dado muerte a 450 profetas. Sobre una piedra los ha matado con su espada. Porque al fin de cuentas su Dios no les contestó. Él se burla de ellos. Y cuando toma el lugar para clamar al Dios omnipotente, Él hace algo que aquellos no hicieron. Empieza a arreglar el altar de Dios. Empieza a acomodar las piedras. Empieza a ofrecer el sacrificio. Y cuando todo está arreglado, hace una oración muy breve. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que reconozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en ese momento viene la respuesta de Dios. El fuego desciende, quema todo aquello que está sobre el altar. La historia usted la conoce. Elías está celoso. Hay un celo que lo consume. Es amenazado de muerte. Y va y se esconde dentro de una cueva. Ahí está el hombre de Dios escondido. Cuando Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Se está quejando, y Dios no se agrada de las quejas. A Dios no le agradamos con nuestras quejas. Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta poderoso, ahora está encerrado en una cueva y solo sale de ahí para quejarse. Dios le hace ver que no se agrada de los quejosos. Dios no quiere que sus hijos estemos escondidos. Y le hace ver al profeta Elías, el cual ahora estaba deseando la muerte. Y Dios le dice: ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, quiero que por lo menos hagas un discípulo antes de que te mueras, porque si no, todo quedará en el olvido. Llegamos al momento de la iglesia y continuamos con la historia bíblica del altar, en una nueva dimensión de vida espiritual. Y empieza la iglesia, y el Espíritu Santo establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación
El altar ahora es espiritual. El altar de Dios ahora está dentro de un templo no hecho con manos humanas. De tal manera que Dios dice: ¿alguien me podrá construir un templo si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ahora, aunque por cuestiones culturales tenemos templos y no los menospreciamos, siguen siendo lugares importantes para reunirnos, pero lo más importante está en nosotros, dentro de nosotros. De tal manera que la iglesia desde el primer siglo reconoce esta palabra del Señor: el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, para que este templo, donde todo vuestro ser, dice el apóstol, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible, para que ese templo sea el centro de adoración permanente, debe estar funcionando diariamente. Un altar que siempre tiene una ofrenda, que siempre tiene un sacrificio, listo para ofrecérselo al Dios omnipotente. En el antiguo tiempo, el altar ardía con un fuego físico. Continuamente, Dios enciende el fuego por primera ocasión en el primer altar, pero ellos, el pueblo, tenían la responsabilidad de mantenerlo ardiendo siempre. No podrían justificarse porque el fuego se apagó. Es importante que nosotros tomemos en esta tarde esta palabra de Dios para mantener el fuego del altar siempre ardiendo. Y solamente cuando nosotros siempre tenemos algo que ofrecerle a Dios. Si de momento decimos: es que hoy no tengo que ofrecerle a Dios, el fuego de tu altar se puede apagar. Y una vez apagado, llega a la ruina. Afortunadamente, ahí estaba el profeta para arreglar el altar de Dios. Afortunadamente hoy estás tú, mi hermano, estamos cada uno de nosotros para echarle un vistazo a nuestro altar. ¿Qué tanto fuego arde? ¿Cuántas ofrendas diariamente estoy ofreciendo a mi Dios sobre su altar? El altar no se debe apagar, ni de día ni de noche. Dios está esperando que cada uno de nosotros mantengamos ardiendo nuestro altar. David decía: solo una cosa le pido a mi Dios, que esté todos los días en la casa de mi Dios, que nunca deje solo su templo. Un templo sin altar no tiene valor. Seguramente, mi hermano, mi hermana, que en este tiempo hay muchos altares que necesitan arreglo. No se puede tener un encuentro con el Dios omnipotente en un altar en ruinas. Tenemos que arreglarlo primero. Cuando Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y luego empezó a orar, Dios le respondió. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas veces pensamos también en programas de mucho tiempo de oración es porque ya estamos dando por sentado que Dios no nos escucha tan fácilmente. Se nos hace muy común, se nos hace muy familiar decir: tengo mucho tiempo orando por esto y por esto otro. Y han pasado semanas, han pasado meses o han pasado años y no tengo respuesta, pero sigo orando. Nuestra himnología nos lo dice así: si no hay respuesta, ora más y más. No te desanimes, sigue orando. No sé hasta dónde es bueno esto, pero parece que la iglesia de este tiempo ha puesto atención en eso para enseñar y decir: si el Señor no contesta, no hay problema, usted siga orando.
Y yo creo que lo que debe ser es, si no hay respuesta, arregla tu altar para que Dios te conteste inmediatamente. Tenemos que cambiar el chip de nuestro cerebro. Nos parece muy santo. Ore, hermano, ore, siga orando. Si está orando 3 horas, aumente a 4. Auméntele 5, ore todo el día o ayune todo el día y manténgase orando. Siga orando. Yo creo que la palabra de Dios me dice en este momento, arregla tu altar. Y cuando tú arreglas el altar, basta con que le digas a Dios lo que quieres. Mire, aquellos profetas de Baal empezaron desde muy temprano, orando. Llegó el momento, dice la Biblia, que se herían sus cuerpos. Sacaban sus espadas y rasgaban su cuerpo de tal manera que éste les sangraba. Hoy la palabra de Dios me dice, arregla tu altar. Ciertamente el mandato de Dios es orad sin cesar. Pero cuando tengas que pedir algo, pídelo en un altar arreglado y Dios te va a contestar inmediatamente. Elías arregla el altar de Jehová que estaba arruinado y luego empezó a orar. Mire, no tardó ni 5 minutos según la oración que se nos presenta en la Biblia. La Biblia dice que solamente después de que arregló el altar, en eso sí se tardó muy buen tiempo. Aquellos se tardaron mucho orando, ya era el mediodía, ya sangraban y Elías se burlaba de ellos. Sigan orando, ahora oren más recio, grítenle porque es Dios, ha de estar muy ocupado. Se estaba burlando el profeta. Tremendo Elías, quiero decir que me encanta Elías. Y les dice, grítenle, tal vez anda de viaje, pero si es Dios, les va a contestar. No se desanimen, síganle gritando. Y aquellos ya sangrados, todo su pecho y su espalda, por fin ya no pudieron más. Dice Elías, bueno, pues ahora es mi turno. Déjenme primero arreglar este altar que está arruinado. Puso 12 piedras, puso la leña, cortó el becerro o el buey, lo hizo pedazos, lo puso sobre el altar y luego dijo, ayúdenme a cargar agua para echarle agua. Mucha agua hasta que se llene todo el altar y levanten un bordo por las orillas para que el agua se retenga ahí. Él está seguro. Dice, ahora sí, ya está arreglado todo. Yo no sé cuánto tiempo se tardó, pero se tardó más tiempo que lo que oró. Dijo, ahora sí, Jehová, respóndeme. Porque ya vi el convenio que el Dios que contestara con fuego, ese es el Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que vea este pueblo y reconozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una oración, no sé, 30 segundos, menos de 1 minuto. Y el fuego descendió, consumió el holocausto y aún el agua que estaba alrededor. Todos se quedaron sorprendidos. Iban a huir y entonces el profeta dice que no se vaya ningún profeta porque a todos los vamos a matar. Sacó su espada y pásenmelos aquí de a uno por uno. Hoy hay un monumento en el Monte Carmelo, porque se cree que ahí en ese lugar el profeta dio muerte a 450 profetas de Baal. Yo no sé qué piensa usted de todo esto, mi hermano, pero es necesario tomar autoridad dentro de este templo. Elías tomó 12 piedras y esas 12 piedras eran un símbolo para recordarnos, mi hermano, que tú gobiernas. Y luego empezó a edificar. En esta condición, oró por fuego y el fuego cayó. Oró por lluvia y la lluvia descendió. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que me dice mi hermano es que tú y yo también podemos en el siglo XXI. ¿Crees esto? Ponte en pie, por favor. Es palabra del Señor. Mientras el altar esté arruinado, mi hermano, no importa cuántos programas de oración y ayuno tengas, el que ayunes 40 días
y ores 8 o más horas, no te hará mejor si lo estás haciendo sobre un altar arruinado. Puedes presumir y decir: estoy en un ayuno de 40 días, de 21 días. Estoy entregado a la oración, oro 8 o 10 horas diarias. Ayuno. Ponte a comer, mi hermano, y arregla tu altar. Cuando tu altar está arreglado, basta con que le pidas al Señor. Y en el momento que le pidas, tú le puedes decir lo que quieras. Quizá hay un problema físico en tu cuerpo, o en tu hijo, o en tu hija. Antes que presentarle al Señor una petición, la palabra de Dios me dice hoy: arregla tu altar, y lo que pidas, así será inmediatamente. Y hoy la palabra del Señor me dice que cuando me acerque con mi ofrenda, como dijo el Señor, y ahí te acuerdas que tu altar está en ruinas, todavía no le pidas nada al Señor. Espérate, arregla tu altar, y cuando lo arregles, ofrece el sacrificio, presenta la ofrenda, preséntale a Dios tu petición, y aquello que presentes, en el momento que lo estás haciendo, Dios te va a contestar. Ofrendas, sacrificios en altares arruinados no funcionan, aunque ores y aunque ayunes 20 años seguidos. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, y eso tiene resultado. Dale un aplauso al Señor por esto, mi hermano, y luego levanta tus manos y dile al Señor: gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra me dice lo que debo hacer para que mi petición funcione, cómo debe estar mi altar para que mi ofrenda sea aceptable. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. La recibo hoy, Señor, y sé, Señor, que por el poder de tu palabra todas las cosas serán hechas cuando tus hijos nos acercamos para tener un encuentro contigo. Gracias, gracias, Señor.